Estimados estudiantes, sean bienvenidos a nuestra clase de Fundamentos de Gramática. A partir de ahora empezamos la unidad número 2, dedicada a la sintaxis, al análisis sintáctico. Entonces quiero mostrarles, para comenzar, esta tabla que van a encontrar en la guía, ¿ok? En la que nosotros vamos a ver cómo lo que ya acabamos de estudiar, ¿ok? Que lo van a encontrar aquí, en el área de morfología, ¿ok? Les recuerdo, nosotros ya estudiamos el sustantivo, el pronombre, como núcleos del sintagma nominal, ¿ok? Y sus modificadores, el artículo y el adjetivo. Después, nosotros estudiamos el sintagma verbal a través del verbo, ¿ok? Como su núcleo. Y, por supuesto, el adverbio como un modificador del verbo, ¿ok? Por supuesto que el adverbio modifica también a un adjetivo o incluso otro adverbio. Y finalmente estudiamos las palabras de enlace, las preposiciones y las conjunciones, ¿ok? ¿Qué va a pasar esta vez? Que nosotros vamos a estudiar cómo estas clases de palabras que están aquí van a combinarse entre sí y al combinarse me van a formar funciones gramaticales. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar sintaxis. Esto quiere decir que vamos a tener una terminología diferente. ¿Ok? Entonces, para que podamos entender esto, les explico algunas cosas. En primer lugar, el sustantivo, por ejemplo, dentro del análisis sintáctico lo vamos a encontrar en diferentes funciones gramaticales. Por ejemplo, el sustantivo lo vamos a encontrar en función de sujeto, atributo, complementos directos, indirectos, circunstancial, preposicional, predicativo, ¿ok? Precisamente por ser núcleo de un sintagma nominal, ¿ok? Y entonces, si va a estar presente el sustantivo dentro de estas funciones gramaticales, quiere decir que también vamos a encontrar el pronombre, que ya sabemos que es una palabra que lo va a reemplazar, y además artículos y adjetivos. ¿Por qué? Porque son palabras que modifican el sustantivo. ¿Ok? Y fíjense que, por ejemplo, el pronombre, además de las funciones gramaticales que hemos mencionado, aquí destacamos que los pronombres relativos pueden enlazar oraciones subordinadas, sustantivas y adjetivas. Eso es algo que estudiaremos ya en la unidad 3, estas oraciones subordinadas y también las coordinadas. ¿Okay? El adjetivo, verán que además de acompañar al sustantivo, por sí solo lo podemos ver en atributo, completo predicativo, que eso es parte de la lección de hoy, y también puede estar presente en oraciones subordinadas adjetivas. Eso es algo que estudiaremos más adelante. De manera que todo lo que hemos estudiado hasta ahora, eso no va a quedar a un lado. Vamos a seguir retomando todo eso, simplemente que lo vamos a ver ahora desde otra perspectiva. Es decir, antes veíamos por separado cuáles son las palabras que clasificamos de esta manera y cómo se construyen y cómo se utilizan y qué mensajes emiten. Ahora, al combinarlas, vamos a tener diferentes funciones gramaticales. Por ejemplo, el verbo seguirá siendo verbo o núcleo verbal. ¿Okay? De hecho, el verbo es el núcleo de la oración. Nada más la presencia del verbo implica que hay allí una oración. ¿Okay? Es de las palabras más importantes que tiene nuestro idioma, si no la más importante. Por supuesto, el adverbio lo podemos encontrar, por ejemplo, en complementos circunstanciales. Vean que el adverbio nunca va a ser sujeto a la oración, el adverbio nunca va a ser complemento directo ni indirecto, sino que será un complemento circunstancial. Y acá los adverbios relativos pueden en las oraciones subordinadas. También oraciones adverbiales, ¿ok? Eso se estudiará en la unidad 3. Y después, las preposiciones y conjunciones
veremos que encabezan complementos directos, por ejemplo, sea persona o animal. En todos los complementos indirectos siempre tendremos una preposición. En el caso indirecto siempre será la preposición a. En los circunstanciales, varios tipos, varias preposiciones. El complemento de régimen preposicional, como su nombre lo indica, va a estar encabezado por una preposición exigida por el verbo. En algunos casos de atributo, ¿ok? O sea que la preposición va a estar siempre presente. Y por último, la conjunción, nosotros veremos que estará presente en oraciones coordinadas, ¿ok? Y subordinadas. Si se acordarán, teníamos como clasificación conjunciones coordinantes y subordinantes, y ahí se subdividía. Esto se va a reflejar cuando estudiemos en la unidad 3 las conjunciones dentro de oraciones coordinadas y subordinadas. ¿Okay? Entonces, este elemento de transición era importante mencionarlo para comenzar a entender esta nueva unidad que vamos a estudiar. ¿Okay? Entonces, vamos a avanzar directamente a esa unidad. Antes de seguir, vamos a borrar estas rayitas que quedaron por aquí. ¿Okay? Y vamos entonces, unidad 2, estructuración de oraciones. Y bueno, continuamos en la misma secuencia, lección 8. En esta lección 8 estudiaremos el sujeto, las oraciones pasivas. Vamos a retomar lo que ya habíamos explicado en el capítulo sobre los verbos. Lo vamos a retomar acá. El atributo y el complemento predicativo. Entonces, vamos en orden. La oración, como lo vamos a ver aquí, ¿ok? Vamos a partir de esta explicación acá. La oración simple se caracteriza por poseer un solo verbo conjugado. Se divide en primera instancia en sujeto y predicado. Dentro del predicado hay otros elementos. Está el verbo, que funciona como núcleo de predicado, y los complementos. ¿Ok? Entonces, teniendo esta oración aquí, los reyes católicos suprimieron las milicias señoriales. Tenemos que los reyes católicos va a ser el sujeto, ¿ok? Y lo que sigue después es el predicado, ¿ok? Vamos a marcarlo por aquí, de esta manera. Entonces, los reyes católicos cumplen la función del sujeto porque es de quien se habla la oración. Suprimieron las milicias señoriales es el predicado porque dice algo del sujeto. Al analizar el predicado, encontramos que su núcleo es el verbo suprimieron. Acá lo tiene. ¿Ok? Y que las milicias señoriales es el complemento directo. ¿Ok? Esto que está acá viene a ser el complemento directo y suprimieron el verbo. A nosotros siempre se nos enseñó que la oración simple se divide en sujeto, verbo y predicado. ¿Ok? Esa división ya hoy en día no se utiliza. En realidad es sujeto y predicado. Y el predicado ya incluye el verbo y los complementos que pueda tener. ¿Esto por qué? Precisamente por el término predicado. Predicado significa decir algo del sujeto. Predicar algo del sujeto. Y yo para predicar algo del sujeto necesito el verbo. ¿Okay? Esa es la razón por la cual hoy en día consideramos que el verbo forma parte del predicado, ¿okay? Junto con los complementos. Antes se hablaba de sujeto, verbo y luego el predicado, pero esa manera de dividir la oración simple ya no está vigente. Lo vigente ahorita es decir sujeto, predicado, y el predicado incluye verbo más complementos. ¿Okay? Bien. Vamos entonces a borrar eso. La idea de mostrarles esto es precisamente que de esto va a tratar la unidad. La unidad es ir analizando todas estas funciones que
la oración va demostrando. Fíjense que, volviendo a este ejemplo, si yo subrayo los reyes católicos, tengo reyes, que viene a ser el núcleo porque es sustantivo, los es artículo y católicos es el adjetivo. Pero ve que todo eso ya conforma una nueva unidad. ¿Ok? Y lo mismo pasa acá, en las milicias señoriales. ¿Ok? Milicias es el núcleo. ¿Ok? Es un sustantivo también. Señoriales es también un adjetivo. Las es un artículo. Sin embargo, no es otro sujeto. Aquí va a cumplir una función diferente. La idea es que a medida que leamos toda la oración y vayamos comprendiendo de quién se está hablando, de qué se está hablando la oración y qué es lo que se dice de aquello que se menciona, ahí vamos a ir captando las funciones gramaticales. ¿Ok? Por supuesto que en la clase de hoy vamos a centrarnos en el sujeto en primer lugar. Veremos los tipos de sujeto, cómo los reconocemos, cómo se clasifica, y vamos a estudiar dos funciones más que están íntimamente relacionadas con el sujeto, que es el atributo y el complemento predicativo. ¿Ok? Entonces vamos directamente a lo que yo he denominado las reglas de oro del sujeto. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. El sujeto posee las siguientes características que permiten reconocerlo. Yo lo llamo las reglas de oro. ¿Por qué reglas de oro? Porque se cumplen siempre. ¿Ok? Y van a ser claves. En primer lugar, el sujeto concuerda con el verbo en persona y número. ¿Qué significa aquí persona? Bueno, si el sujeto está en primera persona, el verbo debe estar también en primera persona. Por ejemplo, yo como. Yo ya sabemos que es pronombre primera persona, como es también conjugado en primera persona. Y además tiene que estar en número, ¿ok? Es decir, si el sujeto está en singular, el verbo debe estar en singular. El mismo ejemplo, yo como, yo es singular, es primera persona del singular. El verbo debe estar igual, primera persona del singular. ¿Ok? Esto es clave porque el verbo no va a concordar, por ejemplo, con un complemento. Por ejemplo, complemento directo. El complemento directo, la frase o la palabra puede estar en cualquier tipo de cualquier tipo de número y el verbo en otro y no pasa nada. Es decir, la cuestión, la relación estrecha se va a dar entre el sujeto y el verbo. ¿Ok? La segunda regla de oro fundamental es esta. Nunca va precedido de preposición. ¿Ok? Nunca va a precedir preposición. El sujeto puede arrancar con sustantivo, puede arrancar con artículo, puede arrancar con un pronombre, pero bajo ningún concepto puede arrancar con una preposición. Cuando una estructura comienza, la primera palabra es una preposición, quiere decir que estamos ante otra estructura. Estamos ante un complemento. Puede ser directo, indirecto, circunstancial, etc. ¿Ok? Eso es algo fundamental. Es posible que después del sustantivo, ¿ok? Como núcleo, aparezca una preposición, pero eso es después, al principio no. ¿Ok? Entonces, esta es una regla altamente importante. ¿Ok? La otra regla clave es esta. El sujeto puede estar constituido por un pronombre, pero no cualquier pronombre puede ser sujeto. ¿Ok? Fíjense, los pronombres personales tónicos mi, ti y si, ¿ok? No pueden ser en ningún momento
núcleos de un sujeto. ¿Por qué? Precisamente por la regla anterior. Para yo utilizar mi, ti y si, obligatoriamente yo tengo que utilizar preposicionantes. A mí, a ti, así, así mismo, ¿ok? O eh, por mí, por ti, por sí, cuando yo digo por sí mismo, ¿ok? Etcétera. De manera que por esa razón mi, ti, sí nunca serán sujetos. Serán en todo caso algún complemento circunstancial o algún complemento directo, indirecto, ¿no? Y por supuesto, los pronombres personales átonos, me, te, se, lo, no, sos, le, les, etcétera. Estos pronombres nunca pueden ser sujetos, nunca. ¿Ok? Los personales átonos que acabo de mencionar pueden ser o complemento directo o complemento indirecto. Bueno, cuando tengamos las respectivas clases sobre los complementos, ahondaremos un poco más en esto. ¿Ok? Entonces, estos serían los pronombres que nunca pueden ser sujetos. Los demás tipos de pronombres sí. Es decir, los otros pronombres tónicos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, pueden ser sujetos. Los pronombres determinativos, por ejemplo, posesivos, demostrativos, relativos, numerales, indefinidos, todos pueden ser sujetos perfectamente. Si yo digo, esto lo compré ayer, ahí la palabra esto es un demostrativo, ahí funciona como sujeto. ¿Ok? O si yo digo, el mío está allí, refiriéndome a algo que yo sé que mi interlocutor está viendo y no lo menciono de manera explícita, digo, el mío está allí, ese es mi carro, el mío está allí, ahí mío es pronombre posesivo, también cumple función de sujeto, ¿ok? Y si yo digo, ambos llegaron tarde, ambos es un pronombre numeral, también funciona como sujeto, ¿ok? O todos comprendieron la clase. Allí todos están funcionando como un indefinido, de manera que también es sujeto. O sea que el abanico es amplio, las excepciones son estas que he subrayado acá, ¿ok? La otra característica del sujeto es la ubicación, ¿ok? Normalmente en nuestro idioma, en español, el sujeto aparece al principio de la oración. Es decir, el orden normal, canónico, en nuestro idioma es sujeto, verbo y los complementos u objetos, porque en otros lingüistas al complemento también lo llaman objeto. Especialmente el complemento directo e indirecto también se le dice objeto directo, objeto indirecto. Bueno, como de hecho se usa en inglés, ¿ok? Ahora, en otras lenguas, este orden puede variar. Hay lenguas que, por ejemplo, ponen primero el sujeto, pero después viene el complemento y al final ponen el verbo. O hay lenguas que ponen el complemento, ponen el verbo y al final el sujeto. Y esto es sistemático, ¿ok? O sea, cada lengua tiene un orden natural. El español generalmente él pone así, sujeto, verbo, complementos, pero atención, el español es una lengua que en este aspecto es bastante flexible. Esto quiere decir que podemos encontrar oraciones cuyo sujeto se encuentre en el centro de la oración o al final de la oración. En otras palabras, no cualquier frase o palabra que ustedes encuentren al inicio de una oración significa de manera automática que ese es el sujeto. Claro, si yo se lo muestro en las oraciones que están aquí arriba, por ejemplo, los ciclistas cruzan la ciudad, evidentemente es lo primero que aparece y efectivamente sí, este es el sujeto. ¿Ok? O la crisis mundial se agrava más, también este es el sujeto y está al inicio. ¿Ok? Esto es lo que uno normalmente encuentra, pero no ocurre siempre en español. Esto es algo que heredamos del latín. ¿Ok? El latín también tenía muy bien determinada la función gramatical
a través de las declinaciones, de manera que no importara el orden que yo escribiera la oración, se sabía claramente dónde estaba la función correcta. ¿Ok? Voy a demostrar esto a partir de los siguientes ejemplos que les muestro aquí. ¿Ok? Veamos el primer caso. Eran las casas rústicas de nuestra tradición, nuestra muestra de una arquitectura popular. Repito, eran las casas rústicas de nuestra tradición, muestra de una arquitectura popular. Entonces, vean que está resaltado en negritas el sujeto, las casas rústicas de nuestra tradición. De eso se está hablando. ¿Ok? Fíjense que el verbo está al inicio. ¿Ok? Esto que está aquí es el verbo. ¿Ok? Entonces, si yo reordeno la oración, lo vamos a entender mejor. Las casas rústicas de nuestra tradición eran muestra de una arquitectura popular. O sea, aquí está un complemento. ¿Ok? Entonces, vean que el sujeto en esta primera parte o esta primera oración aparece en el centro. No aparece al inicio como uno pudiera esperar. ¿Ok? ¿Y cómo sé yo que esto efectivamente es el sujeto? Observen que está concordando con el verbo. Las casas rústicas es tercera persona. Se puede reemplazar por ellas. ¿Ok? De manera que tengo el verbo en tercera persona. Y además, el sujeto está en plural, el verbo está en plural. Entonces, cuando yo tengo esta concordancia, quiere decir que también tengo esa certeza de que este es el sujeto. ¿Ok? Fíjense, muestra de una arquitectura popular está en singular, el verbo está en plural, quiere decir que esto no tiene nada que ver, de manera que es un complemento. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un elemento, fíjense que no arranca con preposición. ¿Ok? Y si yo quiero reemplazar el sujeto, puedo reemplazarlo con un pronombre, pues en este caso ellas, las casas o estas. ¿Ok? Vean el segundo ejemplo que tengo aquí abajo. En toda gran hacienda existían también las oficinas. ¿Ok? Entonces observen que las oficinas está resaltado en negrita, este es el sujeto. Aquí el sujeto está al final. A lo mejor mucha gente pensará, bueno, ¿y por qué no es en toda gran hacienda? Aquí, en toda gran hacienda no puede ser por dos razones. Primero, observen que la estructura comienza con preposición. Y si comienza con preposición, como lo hemos dicho acá arriba, entonces esto no puede ser sujeto. Será otra cosa. De hecho, es un complemento, pero no es el sujeto. ¿Okay? Ya por ahí se descarta. Pero además, observen que gran hacienda está en singular, existían está en plural, de manera que no concuerda por acá. ¿Okay? En cambio, sí hay concordancia con las oficinas. Si nosotros reordenamos la oración, tendremos más claro esto. Las oficinas existían también en toda gran hacienda. Si lo decimos así, lo vamos a ver más claro. ¿Ok? A veces, en caso de duda, lo que se puede hacer es reordenar la oración y ver si la oración ya reordenada suena mucho más clara. ¿Ok? Entonces, aquí ya les he dado algunos criterios para saber identificar el sujeto de la oración. Parece algo sencillo, pero en ocasiones, por ejemplo, si el sujeto no hace alusión a un ser vivo, okay, a otra persona, a un animal, sino que hace alusión a un concepto, una idea, un objeto, a veces se complica más. Y muchas veces, si vemos el sujeto después del verbo, tendemos a pensar que puede ser un complemento, ¿ok? Y no es así. Entonces, atención con la ubicación del sujeto. Eso es un elemento clave. ¿Ok? Eh, Dicho esto, vamos a avanzar ahora en la clasificación. ¿Ok? Vamos a empezar por el sujeto explícito. ¿Ok? ¿Qué significa sujeto explícito? Bueno, es el sujeto que se menciona o aparece mencionado
directamente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, si en la oración se dice, ellos sobrevivieron al terremoto, el receptor de ese mensaje querrá saber quiénes exactamente sobrevivieron. En tal caso, se requiere un sujeto explícito. Estos haitianos sobrevivieron al terremoto. ¿Ok? Aquí tengo el sujeto menciona de manera explícita. ¿Ok? En otras palabras, si mi interlocutor sabe de qué estoy hablando, si él sabe que yo estoy hablando de estos haitianos, yo le puedo dar la información omitiendo el sujeto, que es lo que llamamos el sujeto tácito. ¿Ok? Simplemente, mira, sobrevivieron al terremoto y ya está. ¿Ok? Pero si quiero dejarlo claro, porque a lo mejor presumo que mi interlocutor tal vez no sepa a qué me estoy refiriendo, menciono de manera explícita al sujeto. Estos haitianos sobrevivieron al terremoto. Entonces, siempre que veamos una estructura que incluya como núcleo sustantivo o el pronombre, si aparece escrita directamente, entonces estamos ante un sujeto explícito. ¿Ok? Lo que les voy a explicar ahora es cómo clasificamos los tipos de sujeto explícito. Y esto tiene que ver con la estructura. ¿Ok? Entonces, por una parte, vamos a hablar de el sujeto simple. ¿Ok? El sujeto simple tiene un solo núcleo. Dijimos que el núcleo es un sustantivo, un pronombre. Pero solo admite modificadores directos, es decir, artículos y adjetivos. No lo puede acompañar otra estructura. O sea, puede aparecer núcleo solito, pero también puede acompañarlo un artículo ya, o puede acompañarlo un artículo y también un adjetivo o varios adjetivos. ¿Ok? Y hasta ahí. Eso es lo que hace que ese sujeto sea simple. ¿Ok? Aquí les menciono un par de ejemplos. Fíjense, la vida es bella. ¿Ok? Entonces, vida es el núcleo. ¿Ok? Vamos a resaltarlo por aquí. Vida es un sustantivo, por lo tanto es núcleo. Ya la sola presencia de este núcleo indica que ya tenemos aquí presencia de esta estructura del sujeto. Y fíjense que va acompañado por el artículo, no tenemos otra cosa. ¿Ok? No tenemos otro modificador. Esto es un sujeto simple. O este otro, poeta es el núcleo, está resaltado en negritas acá. Simplemente tiene un artículo como modificador directo y un adjetivo, que en este caso es un gentilicio, un poeta peruano. Todo esto es un sujeto simple. ¿Ok? Es decir, puede que esté nada más el sustantivo y ya, o un pronombre y ya. Generalmente los pronombres no, salvo uno que otro, no es común que tengan artículos, menos aún adjetivos, pero un sustantivo sí. ¿Ok? Entonces, basta que esté uno solo y es suficiente para hablar de sujeto simple, pero si lo van a cambiar otras palabras, únicamente tendrán que ser artículos o adjetivos y ya. Pueden ser varios adjetivos. Por ejemplo, un poeta peruano, melancólico, talentoso, qué sé yo, lo puedo añadir todos los adjetivos que necesite. Bueno, publica 2 poemas en 10 idiomas. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos el criterio para definir qué es un sujeto simple. Ahora, el otro tipo de sujeto explícito se denomina sujeto compuesto. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Sujeto compuesto se caracteriza por tener 2 o más núcleos. O sea, tiene que tener por lo menos 2 sustantivos o 2 pronombres. Por lo menos. Puede tener más, 3, 4, ¿no? Suelen separarse con comas y conjunciones, sobre todo las conjunciones copulativas. Les recuerdo, las copulativas son la conjunción ni, la conjunción ni, ¿ok? O la variante e, ¿ok? Son las que vamos a utilizar. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Fíjese, la conductora y el joven actor
fueron encontrados nuevamente besándose en un lugar público. Acá tenemos dos núcleos, conductora y actor. ¿Ok? Entonces, yo tengo un núcleo, cada núcleo también puede tener artículos, también puede tener adjetivos. ¿Ok? Es como ocurre aquí, actor tiene a joven como adjetivo, él como artículo, y observen que aquí tenemos la conjunción y. ¿Okay? Si por ejemplo yo tuviese un tercer núcleo o un cuarto núcleo, lo que se estila es que yo separe con comas cada núcleo y al último se le coloca entonces la conjunción y. Entonces recuerden que la conjunción tiene como propósito unir. Pueden ser palabras o pueden ser oraciones. En este caso son nada más palabras. ¿Ok? Entonces yo cuando tengo una estructura así, ¿verdad? Quiere decir que estoy ante un sujeto compuesto. ¿Ok? Y por lo general, el sujeto compuesto obliga que el verbo esté en plural. ¿Ok? Normalmente, más adelante les voy a mostrar algunos casos de concordancia verbal especiales. ¿Ok? Eso lo vamos a explicar un poquito más abajo. ¿Ok? El segundo ejemplo es igual. ¿Ok? En el segundo ejemplo tenemos que la felicidad y el bienestar jamás se consiguen con permisividad, es igual. Tengo un núcleo, felicidad, y otro núcleo, que es bienestar. ¿Ok? Entonces acá, de nuevo, tengo un sujeto conformado por dos núcleos. De manera que estamos ante un sujeto compuesto. ¿Ok? Dicho esto, pasamos al tercer tipo de sujeto explícito. Y este se denomina sujeto complejo. ¿Ok? Lo pongo, ya que esto se me corre un poquitín, lo ajusto mejor acá. Observen, el sujeto complejo tiene esta característica. Tiene un solo núcleo, pero ¿qué lo diferencia del sujeto simple? Bueno, que esta vez los modificadores son otras estructuras. Es decir, puede tener artículos y adjetivos, como ya vimos con el sujeto simple, pero lo que lo hace complejo es que tiene otras estructuras diferentes. ¿Ok? Y las vamos a resaltar en estos ejemplos. Aquí tengo un camión de color azul cruzó la esquina. ¿Ok? Entonces, todo esto es el sujeto. Un camión de color azul. Un camión es el núcleo. Está destacado en negrita. Hasta aquí todo bien. Uno es un artículo. Pero ¿qué sucede? Tengo aquí una estructura diferente. ¿Ok? Una estructura encabezada, por cierto, con preposición. Normalmente es la preposición de. ¿Ok? Entonces, esta estructura encabezada con preposición de es un modificador indirecto. O sea, también va a modificar a camión. O sea, lo especifica. No es cualquier camión el que cruzó la esquina, es el camión de color azul. Ese camión. O sea, acuérdense que las estructuras adjetivales tienen como propósito especificar más aquello que se nombra. ¿Ok? Entonces yo, si tengo un sujeto hecho con una estructura así, que tiene preposición y luego otro sintagma nominal, bueno, estoy ante un sujeto complejo. ¿Ok? Si es un camión azul, o sea, azul directamente modificando a camión, bueno, sería sujeto simple. Pero como la estructura es diferente, tiene otras palabras, entonces ya es un sujeto complejo. Lo mismo sucede aquí. Un carro como el tuyo cruzó la esquina. Nuevamente tengo carro como núcleo. Pero esta vez, otro modificador que tengo aquí indirecto es una estructura
eh, que tiene aquí un comparativo, un carro como el tuyo, ¿ok? Entonces estoy haciendo un comparativo para identificar a este carro. Entonces esto también es otro tipo de modificador, por lo cual esto también se considera un sujeto complejo. También es posible este caso. Una negra que lo había servido en su infancia se presentó a verlo. Negra es el núcleo. Acá tengo un modificador más grande, ¿ok? Y valga la redundancia, más complejo. ¿Por qué? Porque se trata, ya no es una palabra, ya no es una frase como lo vimos aquí, ahora es una oración la que modifica el núcleo, pero es una oración interna. Esto es lo que llamamos, por cierto, oración subordinada. Esto lo vamos a estudiar en la tercera unidad a fondo. Entonces, no es cualquier negra la que se presentó a verlo, es la negra que lo había servido en su infancia, esa persona solamente. ¿Ok? Entonces, este es otro tipo de modificador. Esta vez se trata de una oración que modifica este núcleo. Esto es lo que llamamos oración subordinada. Subordinada porque depende de una oración más grande. ¿Ok? Eso es algo que en este momento simplemente lo menciono para que sepa que este es otro tipo de sujeto complejo, ya que todo el sujeto abarca todo esto por esta razón. ¿Ok? Todo esto es el sujeto complejo. Esta persona se presentó a ver, solo que estamos dando más detalles, estamos describiendo. ¿Ok? Yo simplemente menciono como que, bueno, esto es una estructura posible para formar sujeto complejo, pero cuando veamos las clases oraciones subordinadas, ahondaremos más en el análisis de este tipo de oraciones. ¿Okay? También es posible formar un sujeto complejo a través de esta estructura. Fíjense en esta oración. Bolívar, el libertador, combatió sin descanso. ¿Ok? Yo tengo aquí a Bolívar como núcleo. Pero ¿qué sucede? Que tengo acá una estructura flanqueada por comas. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una estructura flanqueada por comas, significa que es una estructura que me está aportando una información extra que describe o se relaciona con este núcleo. Está diciendo que Bolívar fue el libertador. ¿Ok? O sea, su título honorífico. De manera que cuando yo digo Bolívar, el libertador, entre comas, estoy ante un inciso. Inciso. ¿Ok? Vamos a escribir ese término aquí. Inciso. O también se le puede denominar aposición. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un sujeto que incluye un inciso, quiere decir que estamos también ante un sujeto complejo. De manera pues que eh, es muy fácil entender que, bueno, el sujeto complejo tiene diferentes maneras de manifestarse, diferentes formas como lo podemos ver acá. ¿Ok? Este sería entonces el sujeto complejo. Y vean que en general el sujeto explícito, repetimos, el que se menciona y que parece mencionado o escrito, tiene tres formas de clasificarlo. Explícito puede ser simple, compuesto o complejo. ¿Ok? Vamos a avanzar en otras formas que adquiere el sujeto en nuestro idioma. Acá tenemos, por una parte, el sujeto tácito. ¿Ok? El sujeto tácito se deduce a partir de la desinencia del verbo conjugado o por el contexto lingüístico. Es decir, a diferencia del sujeto explícito, el sujeto tácito no se menciona, no aparece escrito. ¿Ok? Esto tiene un porqué, porque ya por una parte, el verbo ya nos aporta información de persona y número, solito verbo.
Entonces, uno puede completar esa información mentalmente. Pero la razón de peso está en que si ya el sujeto ha sido mencionado antes o nuestro interlocutor sabe a lo que nos estamos refiriendo, pudiéramos omitirlo. Observen este ejemplo. Juan estudia ingeniería genética y quiere pedir una beca. Claro, esto es una oración coordinada, ¿ok? Esto es lo que llamamos oración coordinada. Es decir, aquí hay una primera oración, porque aquí está el verbo estudia, y aquí hay una segunda oración. Aquí el verbo quiere o quiere pedir, que sería una perífrasis verbal. Y la conjunción y lo enlaza. Bueno, esto es un ejemplo de oración coordinada, pero lo que quiero explicar es que ya el sujeto Juan, que está aquí, se mencionó de manera explícita en la primera parte de toda esta oración. Y como es Juan el mismo sujeto de quiere pedir, ¿ok? Entonces no hace falta mencionarlo nuevamente. De manera que se sobreentiende, o que se supone que aquí debería ir otra vez Juan. Juan estudia ingeniería genética y Juan quiere pedir una beca. Como estamos hablando del mismo Juan, no es necesario repetirlo. Esto es una de las principales razones por las cuales usamos tanto el sujeto tácito, más de lo que uno cree. Y por supuesto, si nuestro interlocutor ya sabe de quién estamos hablando o de qué se está hablando, podemos omitirlo, porque ya incluso el verbo nos da la información. Quiere pedir, también está en singular y está en tercera persona. Concuerda con este Juan. O sea, se sobreentiende el pronombre él. ¿Ok? Este es un sujeto tácito, también se le llama sujeto implícito, también se le llama de otras maneras. ¿Ok? Este es el término, digamos que por tradición mantenemos acá. En nuestro idioma, así como en otras lenguas, por ejemplo, el sujeto tácito es muy común, pero, por ejemplo, en inglés, no tanto. En inglés, si no se menciona el sujeto a partir de un sustantivo, va a tener que mencionarse, aunque sea con pronombres, ¿ok? Y lo mismo pasa en francés. En el caso de inglés, si vamos a buscar sujetos tácitos, probablemente los tengamos en fórmulas con verbos en imperativo. Cuando yo doy una orden, come on, sit down, ahí se omite el sujeto, pero fuera de eso, en inglés tenemos que poner el pronombre siempre. ¿Ok? Y el francés también se comporta de la misma manera. Entonces, es una diferencia allí que tenemos con el español o el portugués, que no requieren el sujeto explícito todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, en español también es posible tener una oración sin sujeto. No sujeto sobreentendido. Es que no hay sujeto de ninguna forma. A este tipo de oración las llamamos impersonales. Una oración impersonal simplemente significa que no tiene sujeto. No hay nada. Si se acuerdan, cuando nosotros estudiamos los verbos, estudiamos verbos impersonales. Es decir, son verbos que no admiten el sujeto. Bueno, una oración es impersonal justamente si hay presencia de esos verbos. Les recuerdo, normalmente suelen ser los verbos meteorológicos: llover, tronar, relampaguear, nevar. ¿Okay? Si yo digo llueve a cántaros, ¿ok? Llueve a cántaros, no hay sujeto. ¿Ok? A cántaros es un tipo de locución adverbial, ¿ok? Y vimos que los adverbios no son sujetos. Llueve es el verbo, pero si usted intenta poner aquí un pronombre, el llueve a cántaros no tiene sentido. ¿Ok? Es el hecho en sí mismo, de manera que aquí no hay sujeto de ninguna clase. ¿Ok? Y lo mismo acá, está nevando en Canadá. En Canadá sería un complemento circunstancial del lugar. Está nevando
sería una perífrasis verbal, pero no hay sujeto tampoco. ¿Ok? Él está nevando en Canadá. Eso no es posible. Eso es lo que hace que esta oración sea impersonal. Fíjense que en inglés, aun cuando la oración sea impersonal, ellos utilizan el pronombre it. Por ejemplo, en inglés yo tengo que decir esto. It's, hago la contracción con el verbo, raining. It's raining, está lloviendo. Esto es en inglés. Si yo escribo esto así, it's raining, esto es un error en inglés. Un error, eso es agramatical, eso es un error en inglés. ¿Ok? Esto no está bien. Tengo que poner pronombre it. ¿Ok? Para oraciones impersonales. Pero fíjense que eso solo ocurre en inglés, en español no. En español no va nada. Ni un pronombre específico para estos casos, nada. ¿Ok? Y por supuesto, no olvidemos el verbo haber. El verbo haber pleno, no el verbo haber auxiliar de otro verbo. ¿Ok? Cuando es el verbo haber, el verbo principal que se está conjugando, ese es el que no admite sujeto. Acá lo tiene. No hay entradas, había 50 personas, hubo varias interpelaciones, habrá dificultades, puede haber miles de árboles. En ninguno de estos casos está el sujeto. Y recuerden lo que ya nosotros de hecho ya evaluamos y ya practicamos, el verbo haber y los verbos impersonales en general van en singular, no van en plural. Decir, por ejemplo, habrán dificultades es un error gramatical. O hubieron varias interpretaciones es un error gramatical. ¿Por qué? Porque si no hay sujeto, ¿con qué va a concordar el verbo? Absolutamente nada. De manera que no se justifica que esté en plural. ¿Ok? Es así como funciona. También existe otra manera de construir oraciones impersonales. Y ahí se utiliza la partícula se. ¿Okay? También se les llama impersonales reflejas. Otros autores utilizan este término. Por ejemplo, se espera al inspector, ¿ok? O se dice que el paro se extenderá, o por ahí se llega a la playa. En estos casos no hay sujeto. Él se espera al inspector, eso no es posible. O él se dice que el paro se extenderá, eso no es posible. O por ahí él se llega a la playa, eso tampoco tiene sentido. O sea, si usted intenta poner un pronombre, se dará cuenta que la pieza no encaja en este rompecabezas, ¿ok? Y si no encaja es porque no puede ir, ¿ok? Bueno, algunos verbos, por ejemplo el verbo hacer y el verbo ser, en general ellos admiten sujeto, pero existen excepciones. Si estos verbos se utilizan con palabras que expresen tiempo, puede ser de clima, puede ser cronológico, no admiten sujeto. Si yo digo hace mucho frío, yo puedo decir al verbo hacer con sujeto, eso es también, eso es posible, pues él hace la tarea, eso está correcto. Ahora, hace mucho frío, está hablándose del fenómeno en sí mismo, ¿ok? No de la gente que fomenta eso. Decir él hace mucho frío no tiene sentido. Entonces ahí tenemos una expresión que expresa clima que no omite sujeto. El verbo ser es muy tarde. Intentan poner un pronombre, él es muy tarde. Eso no tiene sentido. ¿Okay? Entonces, o clima, en el que ejemplo es mucho frío, o cronológico, en el ejemplo es muy tarde. Es de noche, es de día, es tarde. ¿Okay? En estos casos tampoco puede haber sujeto. Bueno, estos son ejemplos de oraciones impersonales. De manera que tenemos tres tipos, tres grandes grupos de sujetos. Sujeto explícito, que es el que se menciona tal como lo dice el término, de manera explícita, aparece mencionado, aparece escrito. Luego tengo sujeto tácito, es un sujeto que no se menciona, pero se sobreentiende. O sea, sí existe, pero no se sobreentiende porque no es necesario. Si yo puedo insertar un pronombre, tiene sentido la oración, pero no hace falta. Y la oración impersonal en la que de verdad no hay forma de poner un sujeto allí porque
entre otras razones, el verbo principal no lo permite. ¿Ok? Y también estructuras como estas que les acabo de explicar tampoco lo admiten. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a mencionar aquí los errores comunes de concordancia verbal. Nosotros ya habíamos analizado o estudiado casos de concordancia nominal, es decir, que el sujeto concuerde con el artículo, con el adjetivo, en género y número. Esa es la concordancia nominal. Por supuesto que tiene sus detalles. Ahora, concordancia verbal es la que explicamos hace rato entre el sujeto y el verbo de la oración. ¿Ok? Dijimos que la concordancia puede ser persona y número. Por cierto, se me olvidó acotar que también es posible que la concordancia entre sujeto y verbo se pueda dar por género, femenino o masculino. Pero esto únicamente es posible si la oración es en voz pasiva. Si tengo un verbo en voz pasiva. Porque ahí cambia. Si yo digo, la casa fue construida por mí. Bueno, la casa es tercera persona, es singular y además es femenino. Y eso se va a reflejar en el verbo. Fue construida. Bueno, también fue construida en tercera persona, también está en singular y también está en femenino. Es el único caso en el que veremos concordancia género, además de tiempo y persona. ¿Ok? Pero persona y número. ¿Ok? Fuera de eso, si la oración es voz activa, únicamente persona y número. Bueno, me faltó acotar ese detalle. ¿Ok? Igual lo vamos a mencionar. Ahora, aquí cito al Diccionario Panhispánico de Dudas, que se editó en el año 2005. Y en este diccionario yo seleccioné los casos, digamos, más enredados, por decirlo así, de la concordancia verbal. ¿Ok? Fíjense, si el sujeto de la oración alude a entidades distintas enlazadas con la conjunción y, el verbo en plural, es lo que dijimos hace un rato. En el patio crecían un magnolio y una azalea. Estas dos flores, ¿no? Estas dos flores crecían en el patio. Listo, eso lo habíamos visto hace rato con el sujeto compuesto. Pero atención, si los elementos coordinados en el sujeto se refieren a una misma cosa o persona, el verbo irá necesariamente en singular. Fíjense en esto. La actriz y cantante está bastante molesta. Ok, vamos a poner lupa aquí. Efectivamente yo tengo dos núcleos, actriz y cantante. ¿Ok? Entonces, ¿por qué está en singular? Bueno, porque la persona ostenta las dos cosas. Esta actriz y al mismo tiempo es cantante. ¿Ok? ¿Cómo sé yo que eso es así? Y no se trata de una actriz y de una cantante por separado. Bueno, lo que nos permite deducirlo es precisamente que hay nada más un artículo al inicio. Y aquí cantante carece de artículo. Si yo digo la actriz y cantante, así escrito, da a entender que es solo una persona que hace las dos cosas. Esa persona está bastante molesta. Si en cambio fuesen dos personas distintas, tendría obligatoriamente que añadir aquí un artículo. De manera que dijese la actriz y la cantante, ahí se entendería que son dos personas y claro, eso obligaría a poner todo lo demás en plural. Están bastante molestas. ¿Ok? Como efectivamente ocurre acá arriba. Un magnolio y una azalea. Estamos hablando de dos flores distintas. Y esas dos flores crecían en el patio. O sea, esto es lo que nos va a permitir deducir si un sujeto compuesto efectivamente alude a dos cosas distintas o una sola cosa que tiene los dos elementos. ¿Okay? Eso pasa muy a menudo con la conjunción y también es posible
con la conjunción o. Con la conjunción o también es posible formar sujetos compuestos. ¿Ok? Tengo más casos. Fíjense. Si el nexo del sujeto está en singular y está acompañado de las frases junto con, además de, así como, o con, aquí el verbo va en singular. Fíjense, Fermín, junto con la madre, arrastra la mesa hacia afuera. ¿Ok? Digamos que esta información queda como en un segundo plano, en una jerarquía inferior. O sea, quien lleva la batuta de la acción es Fermín. ¿Ok? Fermín arrastra la mesa hacia afuera junto con su madre. Incluso yo pudiese separar esto y ponerlo fuera y no pasa nada. Fermín junto con la madre arrastra la mesa. ¿Ok? O Fermín arrastra la mesa hacia afuera junto con la madre. Se pudiese mencionar así. ¿Ok? Es un poco porque está en singular, aun siendo una oración. En este caso sería un sujeto complejo, ¿no? O fíjense aquí, hace falta gran perspicacia, así como un don de la oportunidad. O sea, esto es, digamos, lo que hace falta en primer término, ¿ok? Y esto también, pero está como en un segundo plano, ¿ok? O Don Floro con sus hombres prepara una mesa. Don Floro es, digamos, quien lleva la batuta, es lo más importante. Con sus hombres queda como en un segundo plano. Claro, lo determina esas palabras que mencionamos aquí arriba. ¿Ok? Ahora, otros casos de concordancia verbal que debemos ponerle lupa. Si el sujeto incluye la estructura tanto, tal cosa, como tal otra, el verbo va en plural. Entonces, tanto mi hermano como su novia iban pendientes de la carretera. O sea, aquí ya la acción está compartida por igual. ¿Ok? El hermano y la novia iban pendientes de la carretera. O sea, aquí ya hay un elemento de comparación en un criterio de igualdad, ¿no? Tanto mi hermano como su novia. O sea, los dos por igual. Y aquí se justifica el verbo en plural. ¿Ok? Observen este otro caso. Cuando la conjunción o une entes distintos, el verbo puede ir en singular o en plural, dependiendo si expresa posibilidades, la suma de elementos o equivalencia. Observen esto. La primera oración dice, una misma opinión es diferentemente valorada si la expresa un hombre o una mujer. ¿Ok? Este es un ejemplo de posibilidades. O un hombre o una mujer puede expresar algo. Entonces, por eso aquí va en singular. Si en cambio digo Julio Espinosa, Ana Fernández, Gonzalo González, Pedro Hernández, son algunos de los que conforman la lista de autores. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando suma de elementos para esta segunda oración. Suma de elementos. ¿Ok? Y en el tercer ejemplo, el quejigo o roble enciniego no forma grandes masas. ¿Ok? Esto es lo que llamamos equivalencia, es decir, el quejigo también se denomina roble enciniego. Es como si yo dijera, por ejemplo, el cerdo o cochino se come en Navidad. Voy a decir un ejemplo. Estoy mencionando la misma cosa, pero con dos nombres. ¿Ok? O por ejemplo, la lechosa o papaya es una fruta. ¿Ok? Eso también es otro ejemplo. ¿Ok? Acuérdense que la O es una conjunción disyuntiva. Indica alternativas, opciones, o bueno, en este caso, expresa esas equivalencias. ¿Ok? Entonces, cuando esto es así, como estamos hablando de un mismo objeto, el verbo va en singular. Luego tengo, si el sujeto se estructura con un sustantivo cuantificador, es decir, la mitad de, la mayoría de,
una minoría de el resto de el 10% de, etcétera, el verbo puede ir en singular o en plural. O sea, de las dos formas está válido. A este tipo de concordancia se le conoce como ad sensum. Este término en latín significa por el sentido. Ok, vamos a explicar eso con los dos ejemplos que tengo aquí. En primer lugar, hacia 1940, la mayoría de estos poetas había escrito lo mejor de su obra. Ok, sujeto es la mayoría de estos poetas. Entonces, es, en otras palabras, la parte del todo. Ok, no es la totalidad de los poetas, sino la mayoría de estos poetas. ¿Okay? ¿Qué sucede? Generalmente, cuando yo tengo un sujeto que incluye estas estructuras, o sea, la parte del todo, normalmente tengo una palabra en singular, en este caso es la mayoría, y otra palabra en plural, que sería el todo, ¿no? Yo puedo seleccionar con qué lo concuerdo. Si yo utilizo mayoría como el núcleo para concordar, puedo poner el verbo en singular. La mayoría de estos poetas había escrito, que es lo que efectivamente está ocurriendo. ¿Okay? Pero si en cambio yo quiero tomar poetas como el núcleo para concordar, tendría que poner esto en plural. La mayoría de estos poetas habían escrito lo mejor de su obra y también está correcto. ¿Okay? O sea, el asunto es con cuál de los dos núcleos me quedo. Con el de la parte o con el del todo, ¿no? Tendemos más a ir al primer criterio. Fíjense en esta otra oración. La inmensa mayoría de las casas permanecían vacías. Entonces, inmensa está en singular, casas está en plural, es el mismo asunto. Acá se tomó casas como el segundo elemento. La inmensa mayoría de las casas permanecían vacías. Se pudo haber puesto la inmensa mayoría de las casas permanecía vacía. También hubiera sido válido tomar inmensas como referente y poner esto en singular. ¿Ok? Entonces, ahí pueden apreciar otra posibilidad. ¿Ok? Luego, tenemos otro caso de concordancia. Si el sujeto posee las estructuras, uno de los que, yo soy de los que, tú eres de los que, el verbo deberá ir en tercera persona al plural. Esto es un error muy frecuente, no hacer esto. Fíjense, uno de los que votaron en contra fue el exministro. En realidad el sujeto, el verbo va a concordar con este sujeto, los que. El que es un que relativo, y por supuesto lo acompaña un artículo, y va en plural. Y esta estructura está en tercera persona del plural. Mucha gente dice uno de los que votó en contra. No, no es uno de los que votó en contra, es uno de los que votaron en contra. Para que lo entiendan de otra forma, lo voy a anotar aquí arriba. De todos los que votaron, ya va, votaron en contra, el exministro fue uno de ellos. Si lo vemos escrito así, lo vamos a entender mejor. Uno, los que votaron en contra fue el ministro. Es lo mismo que si dijéramos de todos los que votaron en contra, de toda esa totalidad, el exministro fue uno de ellos. ¿Ok? Si lo vemos así, lo vamos a captar. Porque mucha gente tiene que decir uno de los que votó en contra. En realidad es uno de los que votaron en contra. Es lo mismo que en el segundo ejemplo. Soy de los que piensan que solo la vida intensamente vivida merece la pena. Es decir, de todos los que piensan que la vida intensamente vivida merece la pena, yo soy uno de ellos. ¿Ok? Mucha gente, muchas veces se escucha cosas como esta. Soy de los que pienso que solo la vida intensamente vivida merece la pena.
En redes yo soy de los que piensan. De todos los que piensan eso, yo soy uno de ellos. ¿Ok? Esa es la clave para entenderlo. Por último, entre los elementos, en los casos especiales de concordancia verbal, tengo este. El verbo ser es un verbo muy peculiar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense lo que sucede. En los casos en los que el sujeto y el atributo, ahorita más adelante, ahorita en un ratito les explico qué es esto de atributo. Cuando el sujeto y el atributo difieren en número, el verbo ser suele concordar con el elemento en plural. A ver, hemos dicho que el verbo concuerda con el sujeto, ¿ok? Pero no siempre pasa esto y el verbo ser tiene parte de culpa. Fíjense, lo que le gusta son las telenovelas. ¿Qué pasa? A veces, y eso lo vamos a explicar más adelante, el atributo es otra función que está íntimamente vinculada con el sujeto. ¿Ok? Suele ser normalmente un adjetivo o otra estructura que mm, caracteriza o establece una cualidad referente al sujeto. Bueno, eh, ya eso lo vamos a explicar con más detenimiento en un momento. Pero lo que quiero es que entiendan esto. Lo que le gusta, uno pudiera pensar, bueno, si este es el sujeto, lo que le gusta, ¿por qué no decimos lo que le gusta es las telenovelas? Porque el verbo ser concuerda con lo que está en plural. Si no es el sujeto, pues tendrá que ser el atributo, cualquiera de los dos. O acá, eso fueron solo promesas. O sea, si considero que el eso es el sujeto, ¿por qué no puedo decir eso fue solo promesas? Si aquí esto estuviese en singular, sí estaría bien. Eso fue solo promesa, pero no es así. Como promesas está en plural, el verbo se va a ir por aquí. Pero esto solamente ocurre con el verbo ser. ¿Ok? Con el verbo ser. Bueno, estos son los casos de concordancia verbal especiales en los que me quiero detener. No son los únicos, pero estos son los que generan un poco mayor duda o más equívocos en la redacción, y en eso he querido pues, detenerme más tiempo. Bueno, muy bien. Dicho esto, vamos a hablar ahora de las oraciones pasivas. Ya nosotros habíamos hablado de esto cuando estudiamos los verbos, pero quiero regresar a ello. ¿Por qué? Porque tenemos otra manera de analizar el sujeto, ¿no? Si el sujeto es el que hace la acción del verbo o es el sujeto el que recibe la acción del verbo. ¿Ok? Si el sujeto es el que hace la acción del verbo, como por ejemplo, el médico vacunó al paciente. Ah, bueno, el médico vacunó al paciente, vamos a escribir eso por aquí. ¿Ok? Déjame activar esta. Si yo digo, el médico vacunó al paciente, entonces estoy ante una oración activa. ¿Por qué? Porque el sujeto, que es el médico, si usted está aquí, hizo esta acción, vacunar al paciente. Esto entonces es una oración activa. ¿Okay? Vamos a ampliar esto así. En cambio, si yo lo digo de esta forma, el paciente fue vacunado por el médico. Esto significa que es una oración pasiva. ¿Ok? Vamos a arrimarlo aquí. ¿Por qué pasiva? Porque esta vez el sujeto es el paciente. ¿Ok? El sujeto es el paciente. El paciente no es el que vacuna, está recibiendo la vacuna. ¿Ok? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué sigue siendo el sujeto? Porque concuerda con el verbo. ¿Ok? El paciente está
en tercera persona, está en singular, y está concordando además en masculino, como ya hablamos hace rato. Cuando es voz pasiva, también puede haber concordancia en género. Si yo pongo el sujeto en plural, automáticamente luego pasa a plural. Los pacientes fueron vacunados por el médico. ¿Okay? Por el médico no puede ser el sujeto, aunque sea el que haga la acción. ¿Por qué? Porque en este segundo caso, por el médico, empieza con preposición. Y dijimos que nunca un sujeto comienza con preposición. Por esa razón, a esta estructura se le denomina como función sintáctica complemento agente por el médico. Complemento agente. Eso lo ahondaremos en otra clase, ¿ok? Lo que quiero es que recordemos a qué llamamos oración activa y a qué llamamos oración pasiva. Tiene que ver con el sujeto. Si el sujeto hace la acción, activa. Si el sujeto recibe la acción, pasiva. ¿Okay? Eso tiene que quedar clarísimo. ¿Okay? Ahora, esto en otra clase lo había mencionado, pero lo voy a reiterar acá. Tenemos dos modalidades de oraciones pasivas. La primera es pasiva perifrástica. ¿Ok? La pasiva perifrástica es que el verbo es en la conjugación en voz pasiva, que ya la estudiamos. ¿Okay? La luna será colonizada por los seres humanos. Entonces, este es el verbo de la oración. Será colonizada. Recordemos cómo está estructurado un verbo en voz pasiva. El verbo ser como verbo auxiliar y el participio del verbo que estoy conjugando. ¿Ok? Entonces, la luna será colonizada por los seres humanos. Este es un ejemplo de pasiva perifrástica, igual. ¿Ok? Ahora, tenemos en español otra modalidad de oración pasiva y se denomina oración pasiva refleja. ¿Ok? Acá tenemos tres ejemplos. Este edificio se construyó hace un siglo. ¿Ok? ¿Por qué se llama refleja? Se va a parecer a un tipo de oración que en la siguiente clase lo vamos a estudiar. Son oraciones reflejas. Una oración refleja es cuando el sujeto hace la acción y la recibe al mismo tiempo. Cuando yo digo, yo me peino, el sujeto yo hace la acción de peinar, pero ¿quién recibe la acción de peinarse? El mismo sujeto, ¿no? Yo me peino. Eso lo explicaré en otra clase. Pero existe la pasiva refleja donde, al igual que la perifrástica, el sujeto recibe la acción. Si digo, este edificio se construyó hace un siglo, el edificio no construyó nada. Alguien construyó el edificio. En la pasiva refleja no solemos encontrar, como mencionamos aquí, el complemento agente. O sea, el complemento agente queda en un segundo lugar. En la oración pasiva a mí me interesa el hecho en sí mismo. El que hizo la acción, que es lo que llamamos a la gente, está en un segundo plano. Puede ser que es muy obvio, puede ser que no se conoce, puede ser que, en fin, no sea lo más importante. Quiero resaltar lo que sucedió. Por eso es que las noticias de la sección de sucesos en la prensa proliferan oraciones en voz pasiva. ¿Okay? Muchas veces no se conoce el autor de determinados crímenes o delitos. Bueno, pues eso todo se redacta en voz pasiva. En el lenguaje periodístico se exige redactar más en voz activa. Claro, la voz activa siempre será más frecuente que la pasiva. No como en inglés. En inglés las construcciones en pasiva son muy frecuentes, mucho más que en español. Pero entonces, fíjense, ¿cómo puedo saber si efectivamente es una pasiva refleja? Bueno, la pasiva refleja, vean cómo está estructurada. Tengo el verbo construir, que construyó está en voz activa en sí misma, pero lo acompaña esta partícula, el se. Y cuando tengo esto, hace que la oración se torne pasiva. Una manera de comprobarlo es que usted sustituya esta estructura con el verbo construir en voz pasiva.
Este edificio fue construido hace un siglo. Si yo puedo hacer eso y la oración no pierde sentido, me confirma que esta estructura es una pasiva, pero esta vez refleja. Igual acá, las puertas se cerrarán a las 10 de la noche. No es que las puertas se van a cerrar solas, alguien las cierra, pero ¿quién las va a cerrar? Eso no importa, ¿ok? No es lo relevante. Lo que me interesa es el hecho que las puertas se cerrarán. Entonces, esto si lo paso a una pasiva perifrástica va a quedar así, las puertas serán cerradas a las 10 de la noche, ¿ok? Es lo mismo. O se vende este carro, o este carro es vendido, ¿ok? O entonces tenemos esta otra tercera oración que está escrita así, se vende este carro. Esto es lo que llamamos pasiva refleja, ¿ok? En español tendemos a usar más la refleja más que la perifrástica, ¿ok? Ya yo les había mostrado esta imagen, igual la van a encontrar. Esta es la imagen de la famosa obra de Leonardo da Vinci, la Gioconda, expuesta en el Museo del Louvre. Dice, la Gioconda es exhibida en el Museo del Louvre. La oración así redactada es una pasiva perifrástica. Observen, verbo ser auxiliar, participio. Pero también puedo decir lo mismo como pasiva refleja. La Gioconda se exhibe en el Museo del Louvre. Y en lugar de hacerlo con voz pasiva, el verbo lo estructura junto con el se. ¿Okay? Cualquiera de las dos oraciones son correctas. Las dos me dicen el mismo mensaje. Simplemente que son dos formas distintas de estructurar la oración. ¿Okay? Y bueno, el común denominador en ambos casos es que el sujeto, que en este caso es la Gioconda, recibe la acción. Por eso son oraciones pasivas. ¿Okay? Bueno, con esto cierro el capítulo del sujeto de la oración. Como pueden ver, el sujeto tiene más elementos de los que uno pudiese imaginar. Y vamos ahora a estudiar, ya para ir cerrando la clase, dos funciones gramaticales que están muy vinculadas con el sujeto, ¿okay? Que viene a ser el atributo y el complemento predicativo. Vamos a avanzar por aquí. Empecemos por definir qué es atributo, complemento predicativo y después iremos a los detalles. Fíjense, ¿qué es el atributo? Es un adjetivo o sustantivo o una palabra en función nominal que se une a un sustantivo o oración sustantiva mediante un verbo copulativo. Ok, vamos antes. ¿Qué es eso de verbos copulativos? Los verbos copulativos son una clase de verbos que se caracterizan por su escaso o nulo contenido léxico y por constituir el núcleo verbo de las oraciones copulativas. Bueno, en otras palabras, son los verbos ser, estar y parecer. ¿Ok? Ser, estar y parecer son lo que llamamos verbos copulativos. Copulativo quiere decir que son verbos que unen. ¿Ok? El significado vacío, que es lo que la definición indica, normalmente lo completa este adjetivo o este sustantivo que lo va a acompañar y que va a tener algo que ver con lo que el sujeto dice. ¿Ok? Estos son los verbos copulativos. Y para que hablemos de atributos, la oración tiene que estar construida con alguno de estos tres verbos. Si es otro verbo diferente, no es atributo, es otra cosa, como ya veremos. Atención, esto es una regla de oro. No pierdan de vista eso. Estos verbos copulativos jamás admiten complemento directo. ¿Okay? Los verbos copulativos ser, estar, parecer no admiten complemento directo, porque tendemos a pensar a la hora de analizar la oración que el atributo lo confunde con complemento directo. ¿Ok? En absoluto. La próxima clase vamos a explicar a fondo el complemento directo. ¿Ok? Entonces, pues esto es una regla de oro que también deben tomar en cuenta. Ok, dicho esto, vamos al ejemplo, que con el ejemplo
lo vamos a ver con más claridad. Fíjense en estas oraciones. El monte es alto. La maestra está cansada. Los muchachos parecen dóciles. Su padre fue médico. La oferta parece aceptable. El gobernante fue honrado. Ok. Vamos por partes. En principio, vean que las palabras que está resaltada en negrita es el atributo. ¿Ok? El monte es el sujeto, ese es el verbo, y alto viene a ser el atributo. ¿Ok? Generalmente, como vimos, suele ser el adjetivo, y cuando es adjetivo, una de sus características fundamentales es que va a concordar con el sujeto en género y número. Es decir, el monte es masculino, alto es masculino. El monte es singular, alto es singular. Basta que yo cambie género y número aquí para que acá en el atributo también cambie. Los montes son altos y evidentemente el verbo también tiene que cambiar. O la montaña es alta o las montañas son altas. ¿Ok? Entonces, atención con este elemento. ¿Ok? Luego tenemos aquí, la maestra está cansada. ¿Ok? Es lo mismo. Cansada concuerda con maestra. ¿Ok? Si fuese masculino, el maestro está cansado. ¿Ok? Este es el atributo. El atributo está, el nombre por qué viene. El atributo significa que le atribuye una cualidad al sujeto. Es como si dijéramos el monte alto, la maestra cansada. Pero el verbo ya le da una estructura diferente. ¿Ok? Y observen que en todos los ejemplos está presente un verbo copulativo. Verbo ser, estar, parecer, otra vez ser, parecer, ser. No importa en qué tiempo verbal esté conjugado, eso no importa. Puede estar en presente, en pretérito, en futuro, pospretérito, copretérito, cualquier tipo de tiempo verbal se va a utilizar. Acuérdense que también son verbos irregulares, especialmente el verbo ser, el verbo estar, son verbos irregulares. Una manera también de deducirlo es que yo puedo reemplazar el atributo por el pronombre lo. El monte es alto, el monte lo es. Claro, si yo reemplazo alto, pero tengo que poner el pronombre antes del verbo, ¿no? El monte es lo, no, eso no tiene sentido. Tengo que ponerlo antes. ¿Ok? Bueno, esa es otra forma de deducirlo. Bueno, esto sería lo que llamaríamos atributo. Les voy a explicar qué pasa con el complemento predicativo. Fíjense, se va a parecer mucho al atributo. ¿Ok? El problema es que tiene una diferencia clave y es que el verbo utilizado no es copulativo. ¿Ok? Fíjense bien. El completo predicativo no puede ser sustituido por el pronombre lo, sino por el adverbio así. Fíjense aquí el ejemplo, la gente desfila silenciosa. Ok, de nuevo, silenciosa. Aquí tenemos que es un adjetivo que modifica, que está concordando, quiero decir, con el sujeto, la gente. ¿Ok? La gente sujeto está en femenino, está en singular, lo mismo silencioso, está en femenino, está en singular. Pero observen que desfila es el verbo de la oración y ese verbo no es copulativo. No es ser, no es estar, no es parecer. Y si no es ser, estar, parecer, esto no puede ser atributo, sino complemento predicativo. No puedo decir la gente lo desfila. Tengo que decir la gente desfila sí. ¿Okay? Eso es una forma de comprobar si estoy ante un completo predicativo o por el contrario, ante un atributo. En este caso es completo predicativo.
¿Ok? O Antonio salió borracho del bar. Lo mismo. Esta palabra concuerda con el sujeto en género, en este caso masculino, y número singular. Si yo paso en los dos ejemplos, paso el sujeto plural, evidentemente el completo predicativo automáticamente pasa al plural. Las personas, aunque se puede decir las gentes, pero no es frecuente en América. Las personas desfilan silenciosas. O acá, Antonio y Pedro salieron borrachos del bar. O sea, si yo tengo un sujeto en plural, el complemento predicativo también va a salir. Entonces, la primera diferencia es el verbo empleado. Desfila, salió, o sea, cualquier verbo, excepto ser, estar, parecer. Si aquí estuviese ser, estar o parecer, esto sería atributo. ¿Okay? Pero atención, eh, no solamente un completo predicativo concuerda con un sujeto. ¿Ok? Aquí lo podemos ver en esta oración que tengo acá. Juan dejó la ventana abierta. Fíjense. Juan dejó la ventana abierta. Abierta es el completo predicativo, pero no está concordando con Juan, que es el sujeto, sino con un complemento directo. Juan dejó la ventana así, ¿no? Nos damos cuenta. Si yo pongo esto en plural, esto pasa a plural. Juan dejó las ventanas abiertas. O Juan dejó el ventanal abierto. Si lo paso a género, va a cambiar. ¿Ok? Entonces, esa es otra diferencia respecto al atributo. ¿Ok? Esa es la otra diferencia. El atributo, ya dijimos que los verbos copulativos no admiten complemento directo, de manera que es imposible que un atributo concuerde con complemento directo. Eso jamás va a pasar. Pero en el complemento predicativo sí va a pasar. De hecho, aquí está el ejemplo. ¿Ok? Este también es así. Ana notó nervioso al muchacho. Este nervioso está concordando es con el muchacho. Ana, fíjense que el sujeto está en femenino. ¿Ok? Y no tiene nada que ver. Nervioso está concordando con este complemento. ¿Ok? Entonces ahí tienen una diferencia. ¿Ok? Yo pongo precisamente el complemento predicativo, lo comparo con el atributo porque son estructuras semejantes. ¿Ok? Bueno, de todas formas, en internet pueden encontrar videos donde esto se explica en detalle. Y bueno, solo me queda cerrar con este tipo de detalles, ¿no? A veces la voz pasiva, el participio, recuerden que el participio por sí solo cumple también función de adjetivo. Y muchas veces podemos pensar, de repente estructuras a primera vista parecen voz pasiva y en realidad es el verbo ser más un atributo. ¿Ok? Aquí les muestro un ejemplo. Una cosa es decir, el gobernante fue honrado, es decir, que fue una cualidad, este gobernante se caracterizó por su honradez. Es diferente si el gobernante fue honrado por el parlamento, es decir, que recibió honores. Entonces vean que aquí fue honrado, se interpreta como un verbo pasiva, pero acá no. Fue honrado, aquí es el atributo de este sujeto. ¿Ok? Esas son cosas sutiles que podemos encontrar. O por ejemplo, la noticia está destacada en la primera página. Aquí el participio tiene valor adjetival. Entonces, la noticia lo está. Yo puedo perfectamente cambiar. La noticia lo está. El libro fue editado. El libro lo fue. Ahí no calza el reemplazo. Aquí ya es aquí es distinto. Fue editado, viene a ser otra cosa. Esto es una voz pasiva. Entonces tenemos este elemento allí que no podemos perder de vista. Bueno,
Esto era lo que quería explicarles en esta lección. Muchas gracias por su atención y bueno, seguiremos en contacto a través de Módulo 7 y de WhatsApp y las demás redes, ¿ok? Ahí las dudas, los ejercicios y todo eso. Bueno, muchas gracias por su atención.